Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén muy bien, con muchas ganas de enterarse de los últimos chismes y de las historias que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta un poquito de envidia sana, ¿verdad? Hoy, mis amigos, tenemos una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar un misterio que involucra a una de nuestras estrellas favoritas, una mujer que siempre nos sorprende con su talento y su belleza, la increíble Demet Özdemir. ¿Listos para saber qué foto en su teléfono la delató y desató toda una ola de rumores y especulaciones? Pues pónganse cómodos, porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta comunidad maravillosa, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. La noticia que ha estado circulando como pólvora por las redes sociales, en las revistas digitales y hasta en las conversaciones de café, gira en torno a una imagen que al parecer se filtró o fue compartida de forma, digamos, accidental, desde el teléfono de la mismísima Demet Özdemir. Y esta foto, mis estimados, no es una selfie cualquiera. No, señor. Es una fotografía que ha puesto en jaque a su vida privada, o al menos a la percepción pública de ella, y ha desatado una tormenta de especulaciones sobre su situación sentimental actual. Para quienes no están tan al día con el mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir es una actriz y bailarina que ha conquistado corazones a nivel mundial, especialmente después de su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, donde compartió roles protagónicos con Can Yaman, y vaya química que tenían. Esa serie no solo la catapultó a la fama internacional, sino que también la convirtió en un referente de moda, estilo y carisma. Desde entonces su carrera no ha hecho más que ascender, y cada proyecto en el que participa se convierte en un éxito rotundo. Pero claro, cuando uno brilla tanto, la luz que proyecta también ilumina, y a veces ilumina demasiado. La cuestión es que últimamente la vida amorosa de Demet ha sido un tema recurrente de interés. Recordarán que hace un tiempo tuvo una relación sonada con el cantante Oğuzhan Koç, una pareja que parecía predestinada a la felicidad y que, para sorpresa de muchos, terminó. Desde entonces, los rumores no han cesado. Se le ha relacionado con diferentes personalidades, pero nada parecía confirmarse, nada que tuviera la solidez suficiente para ser tomado como un hecho. Y de repente, ¡pum!, aparece esta foto. Entonces, ¿es exactamente lo que se ve en esa misteriosa fotografía? Aquí es donde la cosa se pone picante. La imagen, según lo que se ha podido ver y lo que se comenta, muestra a Demet en un momento bastante íntimo y privado. No se trata de una foto pública ni de un evento oficial. Se la ve en un entorno que parece ser su hogar, o al menos un lugar muy personal. Lo que más ha llamado la atención es la presencia de otra persona en la foto. Y no es una persona cualquiera. Los rumores apuntan a que se trataría de un nuevo interés romántico, un hombre que hasta ahora no había sido vinculado públicamente con ella. Las descripciones de la foto varían un poco porque, como saben, las filtraciones a veces no tienen la mejor calidad, pero los detalles clave que se repiten son: Demet aparece sonriente, relajada y muy cerca de este individuo. Las posturas, las miradas, la cercanía física, todo en la imagen grita algo más que una simple amistad. Podríamos decir que la foto la captó en un estado de vulnerabilidad y felicidad que usualmente solo se comparte con alguien muy especial. Y es precisamente esa intimidad la que ha hecho que la imagen cause tanto revuelo. ¿Quién es este misterioso hombre? Aquí es donde la especulación se dispara. Al no ser una figura pública conocida por estar vinculada a Demet, su identidad se ha convertido en el gran interrogante. Algunos dicen que es un empresario exitoso, otros que es un amigo cercano de su círculo social que ha pasado desapercibido hasta ahora, e incluso hay quienes sugieren que podría ser alguien del ámbito artístico pero menos mediático. Quizás un colega con el que ha trabajado en secreto o alguien que prefiere mantener su vida fuera de los reflectores. Lo cierto es que hasta ahora, no hay confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo sobre la identidad de esta persona. Sin embargo, la mera existencia de la foto y la forma en que la retrata ha sido suficiente para que los fans y los medios de comunicación se pongan en modo detective, escudriñando cada rincón de Internet en busca de pistas. La especulación va más allá de la simple curiosidad.
Muchos seguidores han intentado identificar al hombre basándose en detalles mínimos de la imagen, su complexión física, el tipo de ropa que lleva, la decoración del fondo si se logra apreciar. Las teorías florecen en foros y redes sociales, algunas más plausibles que otras, pero todas alimentando la llama del misterio. ¿Será que estamos ante el próximo gran amor de Demet Özdemir? ¿O se trata simplemente de un malentendido, una foto que fue sacada de contexto? La incertidumbre es lo que mantiene a todos en vilo. ¿Cómo pudo esta foto salir a la luz? Esa es otra pregunta clave y uno de los enigmas más intrigantes de este asunto. Si la foto estaba en su teléfono personal, un dispositivo que se presume seguro y privado, ¿cómo terminó en manos de terceros y, posteriormente, en el ojo público? Hay varias teorías que se barajan, cada una con sus propias implicaciones. La teoría más común y, quizás, la más probable en un mundo digital tan interconectado, es la del descuido o error humano. Tal vez Demet, en un momento de confianza, compartió la imagen con alguien muy cercano, un amigo íntimo, un familiar o incluso su equipo de confianza. Esta persona, ya sea por error, por un descuido al reenviar un mensaje, o quizás por intentar mostrar la foto a alguien más sin darse cuenta de las consecuencias, la dejó ver al público. No siempre hay mala intención detrás de estos accidentes, pero el resultado es el mismo, una invasión de la privacidad. Otra posibilidad, que resulta bastante preocupante, es que alguien haya tenido acceso no autorizado a su dispositivo. Esto implicaría un problema de seguridad digital serio. Un hackeo o un robo del teléfono, o incluso el acceso por parte de alguien con quien comparte su espacio vital y que podría haber accedido a su dispositivo sin permiso. Este escenario, de confirmarse, sería un golpe bajo a la privacidad de la actriz y pondría de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan las figuras públicas en la era de la información. Y por supuesto, no podemos descartar la opción, por más triste y lamentable que sea, de una filtración intencionada. En el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo, no es inaudito que haya personas con intereses ocultos que buscan perjudicar o generar controversia alrededor de una celebridad. Una filtración malintencionada podría tener diversas motivaciones, desde celos profesionales hasta la simple búsqueda de notoriedad a costa de la imagen de otro. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. La foto está ahí, dando vueltas y generando un montón de conversaciones, titulares y, para Demet, seguramente un gran dolor de cabeza. La reacción del público, como era de esperar, ha sido mixta, pero con una fuerte inclinación hacia el apoyo y la curiosidad positiva. Por un lado, sus fans más acérrimos, aquellos que la siguen desde sus inicios y que se han encariñado profundamente con su personalidad y su talento, están emocionados. Ver a Demet feliz, enamorada y compartiendo momentos tan personales con alguien es algo que muchos desean para ella, especialmente después de las decepciones amorosas pasadas. Hay un sinfín de comentarios de apoyo, de buenos deseos y de alegría por esta posible nueva etapa en su vida. Las redes sociales se han llenado de mensajes como «Qué alegría verla tan feliz, Demet se merece lo mejor», o «Esperamos que este sea el indicado». La gente la quiere, la admira y quiere verla realizada en todos los aspectos de su vida, tanto profesional como personal. Por otro lado, también hay quienes muestran un poco de cautela. Algunos seguidores más analíticos o quizás con una mayor conciencia de la complejidad del mundo de la fama, prefieren esperar a una confirmación oficial antes de dar por hecho nada. Entienden que una imagen puede ser malinterpretada o sacada de contexto, y prefieren escuchar directamente de Demet o de su equipo antes de emitir juicios definitivos. Otros quizás sienten una punzada de melancolía al verla seguir adelante, especialmente si guardaban esperanzas sobre alguna relación pasada que les había parecido particularmente especial o si admiraban la pareja que formaba en su momento. Y por supuesto nunca faltan las críticas o los comentarios menos amables, aunque en este caso, la corriente predominante en la mayoría de las plataformas parece ser de apoyo, empatía y una sana curiosidad. Lo interesante de este incidente es cómo una simple fotografía, capturada en un momento privado, puede tener tanto impacto en la percepción pública de una celebridad. Demuestra la conexión tan fuerte que los fans sienten con estas figuras, la fascinación que generan sus vidas, y cómo su vida personal se convierte, en cierta medida, en una historia que todos seguimos, a veces con más intensidad que las tramas de las propias series en las que actúan. La foto ha servido para recordar que detrás de los personajes que vemos en pantalla, de la imagen pulida y profesional que proyectan, hay personas reales con sus propias vidas, sus amores, sus alegrías, sus decepciones y sus momentos íntimos.
Es un recordatorio de su humanidad. Además, este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la privacidad en la era digital, un tema cada vez más relevante. Para una figura pública como Demet, cada paso, cada gesto, cada imagen puede ser escrutada, analizada y a menudo distorsionada por el público y los medios. Es un desafío constante mantener un equilibrio entre la vida pública y la privada, y las filtraciones como esta hacen que esa tarea sea aún más compleja y, en ocasiones, imposible. ¿Hasta dónde debe llegar la curiosidad del público? ¿Hasta dónde son aceptables las intromisiones en la vida privada de alguien, incluso si esa persona es una estrella de renombre? Son preguntas que en el fondo, todos deberíamos hacernos como sociedad para ser más conscientes y respetuosos con la intimidad ajena. En este momento lo más prudente es, como siempre, esperar. Esperar a que Demet Özdemir o su equipo decidan pronunciarse al respecto, si es que deciden hacerlo. Quizás en los próximos días veamos una declaración oficial, una aclaración, o tal vez ella decida ignorar los rumores y dejar que el tiempo revele la verdad de la manera que ella considere oportuna. A veces el silencio es la mejor respuesta, o quizás prefiera comunicar los detalles en sus propios términos, cuando se sienta cómoda para hacerlo. Lo que sí es seguro es que esta foto ha abierto un nuevo capítulo en la saga de su vida personal, y todos estaremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos, esperando lo mejor para ella. Lo que queda claro es el poder de una imagen. Esa fotografía, a pesar de su naturaleza privada y de cómo pudo haber sido obtenida, ha logrado comunicar una historia, ha generado conversación a gran escala y ha mantenido a millones de personas pegadas a las noticias, a las redes sociales y a las especulaciones. Nos recuerda que en la era de la información instantánea y la viralidad, un simple clic, una simple imagen, puede desencadenar una avalancha de reacciones, juicios y, a veces, también de empatía y apoyo. Y para Demet, esta foto delatora seguramente le ha dado mucho en qué pensar, tanto en su círculo más cercano, sobre la confianza y la seguridad de sus comunicaciones, como en su forma de compartir momentos de su vida, aprendiendo quizás a ser aún más cautelosa o, por el contrario, a abrazar su verdad con más fuerza. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta intrigante historia. La foto en el teléfono de Demet Özdemir la delató sin duda alguna, y ha puesto a trabajar a la imaginación de todos. Ha desatado una ola de rumores y especulaciones que seguramente seguirán siendo tema de conversación por un tiempo. Lo importante al final del día es recordar que detrás de cada titular y cada rumor, hay una persona real con sentimientos y una vida propia. Y mientras esperamos más detalles, celebremos el talento, la belleza y la trayectoria de esta artista que tanto admiramos y que, a pesar de estos pequeños tropiezos en su vida privada, sigue brillando en su carrera. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar esta noticia, analizando cada detalle y cada posible implicación. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta filtración? ¿Creen que se trata de un nuevo amor? ¿Han logrado identificar al misterioso hombre? ¿Qué medidas creen que debería tomar Demet? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nuestra comunidad, y siempre es enriquecedor conocer diferentes puntos de vista. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos motiva a buscar las historias más interesantes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, del drama y del romance. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Prometemos seguir trayéndoles las primicias, los análisis más profundos y, sobre todo, contenido hecho con pasión y dedicación para ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias emocionantes, más chismes jugosos y más reflexiones. Un abrazo enorme para todos.